No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, con esto en mente vamos a orar por la vida de María del Rosario. Señor, venimos delante de ti, convocados por ti, unidos como iglesia en oración, Señor, trayendo una petición especial para ti. Señor, mira la vida de María del Rosario, de misericordia de ella. Provéele, Señor, salud, confianza en ti, Señor. Y gracias por su vida y por lo que ella aporta a esta congregación, Señor. La anhelamos, Señor, celosamente. Queremos que ella esté bien y queremos, Señor, su bienestar, pero sobre todo, que te ame y confíe en ti, Señor, y en lo que tú dices, en tus promesas, en tu palabra. Gracias por la recuperación de María del Pilar, Señor, también, y por las personas que están enfermas, que están viajando, por todos los que a esta congregación asisten, por los que han de asistir también, oramos, Señor. Y gracias porque tú nos escuchas, tú eres Dios todopoderoso. No hay santo como tú, Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Gracias que esta palabra penetre en nuestro corazón, en Cristo nuestro Señor. Amén. Y de manera antifonal leemos, yo leo el primero, luego siguen ustedes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi necesidad y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, algo es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si supieras hasta que estás tú, y si tienes hoy sigue mi estado, de aquí a allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún allí me dará tu mano y me hará la diestra. si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mientras vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los teneros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar por este país, por sus riquezas, sus gobernantes, pero convoco a la Iglesia a que lo hagamos continuamente, diariamente, hasta que el Señor tome la decisión
de dejarnos al gobernante que viene. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de venir delante de tu altar, delante de tu presencia. Tú nos has llamado, Señor. Estamos aquí por causa tuya. Tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Pero has puesto eternidad en esta palabra, Señor. Y has llamado a cada uno, Señor, con una responsabilidad. Tu palabra enseña que debemos orar sin cesar. Por eso, Señor, delante de ti nos humillamos, caemos rendidos a tus pies, entendiendo que tú eres Dios, entendiendo que tu majestad, que tu santidad nos haría desaparecer. Pero has permitido, por tu gracia, por tu amor, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que nos convoca y nos trae porque nos ha corregido en nuestro pecado. Por él, Señor, venimos delante de ti y participamos de esta oración, clamándote a ti, Señor, por Colombia, por sus autoridades, por el presidente y todos sus ministros, por todo su gabinete, Señor, por las personas que están en autoridad. Te rogamos, Señor, mueve esos corazones, Señor, dirígelos a donde tú quieres, para tu propia gloria. Pero, Señor, que entendamos que en ese proceso, Señor, tú quieres involucrarnos y en oración clamarte, rogarte por la iglesia, Señor, por la iglesia perseguida en el mundo, pero por la iglesia, Señor, para que despertemos de ese letargo, para que clamemos y aún, Señor, salgamos, Señor, a combatir contra los que detienen con injusticia la verdad. Te agradecemos por escuchar esta oración, Señor, elevada a ti, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él la tome, purifique esta oración y llegue realmente al trono de la gracia y alcance misericordia y halle gracia para el oportuno socorro. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu propia gloria, y estamos seguros de tu respuesta. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a buscar otra vez el Salmo 139. Ahí estaremos en el sermón de hoy, cuyo tema es el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. El tema del Salmo 139, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Si quiere, puede observar un pasaje del Salmo 139, versículo 6, y quiero que lo meditemos en lo más íntimo de nuestras vidas y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos para que haya un alcance en este mensaje que hay en el Salmo 139. El versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Se repite una exclamación, versículo 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Así que el tema del Salmo 139 que les sugiero yo con base en la observación que hago del texto es el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Empieza un autor llamado Juan Calvino, uno de los reformadores del siglo XVI, que Dios llamó para que enseñara en la iglesia como un maestro, como un pastor, para que dejara para la iglesia, después de su muerte, una especie de manual teológico, ¿verdad?, de enseñanzas teológicas, bíblicas, para que la iglesia se fuese edificando, conociendo aún más el Evangelio del Señor. Y en uno de sus libros que él dejó por escrito, empieza diciendo en su primer capítulo, abro comillas, y dice: casi la suma de la sabiduría, de veras, la suma de la sabiduría sólida, verdadera, consiste en conocer dos aspectos, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que este hombre o que este ser humano debe tener de sí mismo. Cierro la cita. Y no puede haber ningún encuentro con Dios con base, obviamente, en las Escrituras, si realmente Dios no se da a conocer. Y Dios se da a conocer justamente por medio de su creación general, y también se da a conocer por medio de su revelación, su plan específico de salvación. Ambos testimonios constituyen una sola revelación de aquella manifestación del Señor a toda la humanidad. Así que el Salmo 139, bajo este título, bajo este tema que propongo con base en las Escrituras, es: nosotros como iglesia, muchas veces, y esta es una continuación de lo que dije la semana pasada, muchas veces no entendemos los planes que el Señor está llevando a cabo día tras día, no porque sean de un carácter tan complejo que usted no pueda discernirlos, sino porque somos insuficientes muchas veces de entenderlos a la luz de lo que el Señor mismo dice sobre estos, es decir, sobre cualquier situación que acontezca en este mundo caído, donde hay también redimidos. Y justamente el Salmo 139 ahora va a poner de manifiesto, escúchenlo bien y mírenlo ahí en el pasaje, que no solamente sea ruido o sonido a nuestras vidas, sino que verdaderamente tengamos un encuentro con Dios como iglesia a través de las Escrituras en este momento. Cuando el ser humano fue creado, escuchen por favor, cuando fue creado para que tuviese comunión con Dios, para que tuviese comunión con su prójimo, para que tuviese comunión con toda la creación de Dios y para que tuviese comunión consigo mismo. Así que el Salmo 139 empieza revisando la comunión que el salmista tenía, en este caso, con Dios. Y lo ven allí en la primera parte, del 1 al 6.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y aquí está, en resumen, y todos mis caminos te son conocidos. Y este es el énfasis del primer punto. Y todos mis caminos. En otras partes del salmo, de otros salmos dice, y aún mi suspiro te es conocido. Y quisiéramos enfatizar algo aquí. Cuando el salmista dice, y todos mis caminos te son conocidos, él no está diciendo, es que me está sucediendo esto, y como quiera que me está sucediendo esto, Señor, como tú eres omnisciente, todo lo sabes, entonces tú te das cuenta, Señor, que me está sucediendo esto. Y por favor, ten misericordia. Eso es un error. Cuando Él está diciendo, todos mis caminos te son conocidos, Él no se está refiriendo que conoce la situación del salmista, sino que va aún más allá, queriendo decir con esto, que Dios no es que conozca y por eso te ayuda en las situaciones, sino que Él mismo ha establecido de antemano los caminos que vas a transitar como peregrino de Él mientras muere y mientras viene el Señor. Así que, bueno, rápidamente no lo voy a buscar, pero simplemente escuchen esto. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿cuáles? Las que Dios había establecido de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y yo estoy citando un pasaje paralelo, pero realmente más adelante se darán cuenta lo que dice aquí la palabra en este versículo del 1, digamos del versículo 1 al versículo 6, pero particularmente el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Notamos ahí? Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Entonces, repito, el énfasis que quiero ustedes y yo, porque es que a veces, si no entendemos esto con claridad, ¿saben qué pasa? Que usted está en una situación, ¿verdad? Y presenta esa situación al Señor. Y usted dice, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Bueno, está bien presentar la situación, porque la Biblia dice, el que está enfermo, haga oración. Y el que está alegre también, hagan oración. Busquen al Señor. Pero antes de ir a partir de mi situación, tenemos que recordar antes. ¿Qué debemos recordar? Que la situación por la que estoy pasando ya estaba dentro de aquello que Dios había preestablecido desde antes para que usted y yo la pasáramos. Y alguien en forma sospechosa pudiera pensar, pero eso quiere decir que Dios incluso hasta preordenó hasta los males que yo he vivido y los que he hecho. Pareciera entonces que Dios me pasó por este camino, y como quiera que me pasó por este camino,
yo estoy viviendo esto y por eso he hecho esto y lo otro. Pues Dios no es autor del mal. Ustedes saben que la Biblia dice que toda dádiva de Dios proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él no cambia, Él es santo y todo lo que viene de Él, todas las dádivas que vienen de Él, es bueno. Toda dádiva, todo don perfecto proviene, no viene un don imperfecto, no viene un don injusto o contaminado, todo viene de Él perfecto. Así que esta primera parte está revisando la comunión que tenía el salmista con Dios. Y el salmista aquí no está hablando, repito, de sí mismo, sino que está hablando del conocimiento de Dios. Es decir, algunas de las cosas que ustedes y yo pudiéramos pasar nos ayudan, en este caso y como lección lo digo, nos ayudan para conocer aún más a Dios. Y permítanme terminarlo de esta manera. ¿Qué pasó cuando Job se dio cuenta todo lo que había sucedido en su vida y lo que Dios y el Señor lo va a sacar de toda la adversidad de aquella vida miserable que padeció? Él dijo en alguna ocasión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, todo lo que sucedió contribuyó, o Dios lo utilizó como instrumento para que intimara más y más en la comunión con su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Así que esto es lo que tenemos que ver en esta mañana, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Para terminar este primer punto, yo quiero que nosotros como iglesia meditemos a dónde pues nos lleva saber bíblicamente que el Señor tiene un conocimiento minucioso de todo lo que la iglesia está viviendo o de todo de aquello que sus hijos están padeciendo, de todo. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva justamente a asombrarnos, a contemplarlo a Él y decir, como dijo el salmista en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. He aquí una enseñanza para poner de cabecera en todas las providencias o las situaciones en que la iglesia anda, y en particular de cada creyente. El salmista dijo: Señor, el conocimiento que alcanzo a partir de lo que haces con mi vida es demasiado para mí. Yo no lo puedo comprender. En ocasiones nosotros hemos querido conocer en detalle muchas cosas, incluso tragedias que uno dice: ¿por qué sucede esto, verdad? Pero yo quiero que pensemos o meditemos hasta donde la Biblia es objetiva y es clara. Hay muchas cosas que no podemos comprender, pero sí sabemos a partir de esta primera porción del Salmo que nada escapa, nada en absoluto escapa al conocimiento que Dios tiene para con los suyos y también para con todos aquellos que rehúsan creer en su nombre. Dios conoce. Si me lo permiten, muy rápido, y voy para el Nuevo Testamento, en el libro de Juan,
capítulo 21. Ustedes recuerdan, después de la resurrección, Jesús se aparece a Pedro y Pedro escucha las palabras de Jesús cuando él le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez. Y Pedro respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es decir, él apeló o acudió ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? En este caso el salmista en su situación está diciendo: Señor, tú lo examinas todo, Dios. Tú lo conoces todo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y aquí es interesante, ¿no? Porque el Señor no solo nos conoce como pueblo en general aquí, sino que en todo tiempo somos suyos y Él está observando la manera como camina, como peregrina cada uno de sus hijos. Por eso sería un absurdo que nosotros el domingo fabriquemos una piedad y después del lunes o a partir del lunes vivamos como paganos o vivamos como si no fuéramos del Señor. ¿Por qué razón es un absurdo? Porque aquí estamos diciendo que el Señor conoce mi sentarme y mi levantarme, es decir, Él escudriña mi andar, versículo 3, Él escudriña mi andar, Él escudriña mi reposo y Él escudriña mis pensamientos, versículo 4, ¿verdad? Delante y delante, delante y detrás me rodeas, versículo 5, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cuántas cosas pensamos y lo hablábamos en la escuela dominical? Pareciera que Dios no interviniera en ciertas cosas, ¿verdad? Pareciera, pero en todas las cosas el Señor pone su mano. Pero después del salmista contemplar el conocimiento de Dios y llegar a la conclusión que es muy alto y que nada se le escapa, nada en absoluto, ahora el salmista del versículo 7 al versículo 12, yo les había dicho antes que cuando fuimos creados para tener comunión con Dios, pero que también por medio de las cosas creadas, ¿se acuerdan? También podemos glorificar a Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar a partir del versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En primera instancia, repito, dije, esa comunión que tenemos con Dios. Y lo primero que debemos aquí resaltar es conocer a Dios. Ese es el fin último que debemos tener. Ese es el fin principal para lo cual fuimos creados. Glorificarlo a Él, conocerlo a Él y también glorificarlo a Él por medio de la creación en la que nos ha puesto. Por eso cantamos el himno en esta mañana, que hablaba de la creación de Dios. Versículo 7. En ese versículo 7 va a hablar de algo que ustedes y yo conocemos como uno de los atributos de Dios. En la primera parte hablaba del conocimiento supremo de Dios, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? En esta segunda parte
va a hablar de las cosas creadas. Algunos llaman este atributo la omni significa todo, omnipresencia de Dios, queriendo decir con todo esto que Dios está en todas partes. Este concepto bíblicamente no es preciso, la verdad. No es que Dios esté en todas partes. Eso suena como si Él fuera pedazos de la divinidad regados en todo el universo. Lo que quiere decir este pasaje, y yo lo sustento con el libro de Colosenses, que dice, versículos 16, versículo 11, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por Él. Y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas, miren lo que dice allí, y todas las cosas en Él permanecen o subsisten. Lo vieron allí en el versículo 16 y 17. Todas las cosas en Él subsisten. Queriendo decir con esto, la idea no es tanto que Dios está en todas partes. La enseñanza de fondo es que todo lo creado, todas las partes, todo lo creado en el universo del Señor, en toda su creación, repito, ¿qué pasa con todas estas cosas? Están en Él, están bajo su presencia. Antes de Dios estar ahí como parte, más bien es que todas las cosas están dándole cuenta. Todas las cosas están dando cuenta al Señor, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que el ojo de Dios no escapa a toda su creación. Voy a repetir el concepto. No es que Dios esté en todas partes, y sí, pero lo más preciso es que todo lo creado está ante su presencia. De tal manera que aún lo que usted observa, aún lo posible, lo real, ¿de acuerdo? Todo está, incluso lo imaginario para nosotros, si es real, está ante la presencia del Señor. No hay nada. Así que no es debajo, no es arriba. Donde haya creación de Dios, en la creación angelical, en la creación terrenal, todo está ante su presencia. Así que es una locura como la de Jonás, salir corriendo porque piensa que escapa a la presencia de Dios. Es una locura de aquel hombre, Acán, llamado en el libro de Jueces, capítulo 7, que se roba un lingote de oro y lo esconde debajo de la tierra y piensa que Dios no se da cuenta. Es una locura como la de Sara, aquella mujer de Dios, que cuando Dios dijo que les iba a dar un hijo después de una edad avanzada, se rió. Pensaba que Dios no la había escuchado. Es una locura de aquella pareja, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de eso? En la iglesia primitiva, que vendieron una heredad y pretendieron hacer sus componendas financieras, es decir, dando lo que les convenía y escondiendo otras cosas, porque pensaban que Dios no se iba a dar cuenta. Es una locura de Pedro cuando estaba predicando un evangelio acomodado a los judíos y también acomodado a los gentiles. ¿Se acuerdan el libro de Gálatas? Y el Espíritu Santo los reprendió por medio del apóstol Pablo, llamándolo al orden. Y yo podría dar otros ejemplos bíblicos, pero piensen y no los digo. Sería una locura de nuestra parte que cometiéramos un pecado detrás del telón
de la vida diaria y que Dios no lo observara. Es una locura de nuestra parte que hubiesen palabras corrompidas de nuestra boca, siendo que la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Es una locura ser muy decente entre la vida de la iglesia y dar la espalda al pueblo de Dios y hablar como habla un impío sin temor a Dios. Así que es una locura cuando nosotros hacemos cosas como si Dios no fuera sabio, como si no lo conociera todo. Por eso es que debemos, y voy a usar una expresión muy colombiana, debemos ser de una sola pieza, como creyentes. Y esto bajo la guía del Espíritu Santo. O somos creyentes o no somos creyentes. Somos creyentes el día domingo y somos creyentes por siempre si es que el Señor nos ha llamado. Así que, ¿a dónde miré en esta creación que no esté bajo la presencia del Señor? Permítanme citar un pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Dice de la manera siguiente, voy a leerlo. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A qué nos está llamando el Señor en esta mañana? ¿A qué nos está llamando? Y aquí hay un niño y por supuesto que la palabra es para él. Si los padres no se dan cuenta lo que hacen sus hijos, si sus conductas son contrarias a las que viven en casa, es una locura, es un absurdo que pretenda ocultarse de los padres cuando sabe que Dios lo ve absolutamente todo. Y estoy hablando de niños. Yo creo que también nosotros, es una locura pensar que venimos acá el domingo y dirigimos, enseñamos y nos saludamos y nos amamos, y después de eso vivimos como mundanos. Que el Señor nos ayude a todos los que estamos aquí, empezando por mí. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Podemos quizás usar un tipo de máscara espiritual, pero el Señor desnuda todas las cosas. Y finalmente van a perseverar los que a Él mismo ha llamado. Pero yo quiero contarles una experiencia. Me gusta contar experiencias con una condición, que no sean mías ni de otros, sino de aquellas que han sido infalibles, es decir, que sucedieron. Les voy a contar una experiencia, y busquen por favor en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. Y la experiencia es la siguiente. No sé si la palabra más indicada es testimonio, pero dejemos la palabra experiencia, porque hace parte, yo asocio la palabra experiencia con vivencias, ¿verdad? Un hombre muy sabio, y no por él mismo, sino porque Dios dio un despliegue de sabiduría. ¿Se acuerdan de ese hombre? Salomón. Y este hombre era un docto en la ley de Dios y estuvo rodeado de la enseñanza espiritual, y Dios lo llamó y Dios lo capacitó, y aún así, con esa gracia que el Señor le dio, se desvió de la fe. Y después de desviarse de la fe, la Biblia relata que llegó a muchos desvaríos, así dice la Escritura, ¿no?
a muchos desvaríos. Y ustedes, si leen el libro de Eclesiastés, lo pueden observar. Y él hizo muchas cosas. Y seguramente algunas de esas cosas que hizo, el pueblo no lo observó. Quizás algunas de esas cosas no podían ser denunciadas por los demás, como quizás hay algunas cosas de nosotros acá que no pueden ser denunciadas por los demás, pero hay alguien que sí lo ve todo. Y Salomón, a lo último ya, cuando el Señor lo llama, ¿saben qué dice? Versículo 14, es el último versículo del libro de Eclesiastés y nunca jamás se les olvidará. Después de que él hizo y que reconoció la verdad, que no podía escapar, ni tampoco profanar la gracia que había recibido, él termina diciendo en la última parte, miren, porque Dios, el fin de todo esto que les he contado es, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Estas palabras vienen de alguien que se ha guiado por el Espíritu. Teme a Dios, y ese es el principio de la sabiduría, el temor, ¿verdad? ¿Y cómo se expresa ese temor a Dios? Lo vimos en escuela dominical. ¿Cómo se expresa ese temor a Dios? Obedeciendo con la ayuda del Espíritu. ¿Dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Nosotros estamos en Colombia y aquí ustedes saben cómo están cada día legislando, creando leyes, ¿verdad? Y hay situaciones que nos preocupen. Pero ¿a dónde nos vamos para que el Señor no sea soberano y para que no confiemos o sigamos confiando en Él? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde quisiera usted vivir? ¿A dónde quisiera usted vivir para verdaderamente entregarse más y más con devoción ante la presencia del Señor? A ningún lado, ¿verdad? Donde el Señor nos ha puesto, ahí está su presencia. Ahí estamos delante de Él. La tercera parte, versículo 13, dice, ya esta parte, miren bien, y por favor quiero que lleven una hilación en lo que voy diciendo. La primera parte tiene que ver con ese conocimiento que el salmista está obteniendo en medio de su persecución, porque el contexto de él es que estaba siendo perseguido por sus enemigos. O sea, ese contexto de ser perseguido por los enemigos lo llevó ¿a dónde? A conocer más a Dios, ¿verdad? Lo llevó a conocer más y más a Dios. Y yo digo que ese es el contexto porque si usted lee el versículo 18, dice, el versículo 19, de cierto Dios harás morir al impío. De cierto Dios, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, ¿por qué blasfemáis? Dicen ellos contra mí. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto de él, ¿no? El contexto de él es que estaba siendo perseguido. Estaba en una situación, pero esa persecución sirvió para conocer al Señor. Y eso sucedió en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando perseguían a la iglesia, conocían más al Señor. Y eso sucede hoy. Cualquier situación que acontezca en la iglesia es para que conozca más en quién ha creído. Así que las cosas en el Señor no son en balde, son para provecho espiritual. Ya el Señor, esta es la primera parte. La segunda parte, ya lo dijimos, que en todo lugar, en todo momento, ahí siempre estaremos ante la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque Él lo conoce todo. Y la tercera parte, y aquí el salmista intima aún más con su situación. Ya él aquí, y el salmista tenía este tipo de discurso.
¿saben? El discurso del salmista era lo siguiente. Miren el método de él cuando estaba en una situación. Cuando él confesó el pecado en el Salmo 51, él estaba confesando su pecado actual. ¿Se acuerdan que debía confesar después que Dios ya mandó a uno de sus profetas, Natán, para que le dijera: el hombre que está pecando eres tú? Pensaba también escapar, ¿verdad? El hombre que está pecando eres tú. Cuando él confiesa ese pecado en el Salmo 51, además de hacerlo, él también se va al fondo, al inicio de la situación, y por eso es que dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, no solamente confiesa el pecado actual, sino que recuerda su situación por naturaleza.